Aleluya. Aleluya. 11:38 de San Juan. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro, un hombre que conoció la muerte, que conoció la resurrección, creo que debe cambiar absolutamente una vida cuando pasa de la muerte a la vida. Y le dijo Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos creen esto? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Amén? Si creo, veo la gloria de Dios. Pero ahora vamos a ver también qué es la gloria de Dios, porque acá es la resurrección del hermano de Marta, de Lázaro, y un versículo que cuando alguien está viviendo una situación difícil, nos atrevemos a decirle: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para a veces incrementar la fe de alguien que necesita que su fe aumente. Muchos eventos hubo en el que el Señor les dijo a los discípulos que no tenían fe, eran hombres de poca fe, les decía el Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces uno utiliza este versículo. Pero hay uno que también se utiliza, y mucho más, que está en Romanos capítulo 8, verso 37. Y dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Amén? Muchas veces decimos: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y muchas veces animamos a alguien y le decimos: acordate que somos más que vencedores. Y a veces uno se va un poquito más del otro lado y cuando ve que alguno está en el derrotero, medio derrotado, le dice: te falta fe, hermano. La Biblia dice que somos más que vencedores. Y le partimos la cabeza, agarramos una Biblia y la usamos cual hacha y le cortamos la cabeza a alguien. Si tiene poca fe, este hermano, mira los años que tiene de creyente, sin embargo no alcanza a discernir los tiempos del Señor, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. Y por lo tanto vamos de victoria en victoria y siempre tenemos que estar allá arriba
y sin ningún problema, porque si tenés problemas es que tenés poca fe. A veces se le da esta interpretación. Pero yo quiero leer todo el capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Yo solo leí un versículo que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren el versículo que acabo de leer. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire qué diferencia. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Jesús le dijo a Marta: yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero es que participar de los padecimientos de Cristo también es ver la gloria de Dios. Y acá está la otra cara de la moneda. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, y acá es el versículo que leí al principio, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y solo lo menciono. Mire qué curioso que habla de la predestinación. Yo soy uno de los que cree en la predestinación. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para perdición o para salvación. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los eligió de antes, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y algunos esto lo ven viviendo una vida en victoria permanente, pero la victoria permanente, como se está viendo últimamente, tiene relación con excelencia de salud, con excelencia de economía y con excelencia de cosas que tienen relación con todo lo visible. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de aquellas cosas invisibles que tienen relación con nuestra vida profunda, espiritual y con la situación que nos toca vivir. Por eso es que hay cantidad de gente que se frustra. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no tengo que orar por una mejoría visible? Claro,
Señor, si es posible, mejora mi economía. Si es posible, mejora esto. Si es posible, mejora aquello otra. Bendice nuestro país, prospera nuestra nación. Que no haya gente con necesidades. Esta es la oración de la iglesia. Pero ante las crisis somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor. La gente se ha acostumbrado a evaluar y a decir que es más que vencedor por lo que puede ver y por lo que puede tocar. Hace unos años, en una convención, en un evento de pastores, hubo un pastor exponiendo la palabra y él menciona y abiertamente, él no concebía que un pastor fuese pobre, que un pastor no tuviese una economía tan sustentable. Y fue más allá y dijo, no puede ser que haya pastores que tengan un vehículo que tenga más de 1 año de antigüedad. Y fue más allá en ese momento y dijo, no puede ser que haya pastores que tengan autos que cuesten menos de 40.000 pesos, que eran autos de mucha gama en aquel momento. Y había un pastor que estaba allí, que él tenía un autito muy viejo, un Duna, muy viejo, y que había ido a buscar a 4 pastores que no tenían auto para poder ir a ese evento. Porque todo se mide por lo que tenés o por lo que no tenés. Y ante la opulencia, el versículo que le sale a los hermanos es: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un versículo sacado de contexto, trastocando los corazones de la gente. Aquel hermano que con sacrificio se levanta temprano y va al puerto, aquel que trabaja en la construcción y llega como puede con su economía y Dios lo bendice con su economía. Aquel que se levanta temprano y sale a cortar jardines, aquel que se levanta temprano y trabaja en un camión y que trabaja en un remis y que trabaja y entran en esa bolsa de gente incomprendida que está en la mayoría de nuestras iglesias y que son más que vencedores porque comprendieron que en la tribulación, en la angustia, en el dolor, en la persecución, en la espada, en el peligro, con el Señor son más que vencedores. Eso es el Evangelio. No es lo otro. Claro, yo no había ido a esa convención de pastores, pero un pastor amigo vino y dijo, no sabe lo que escuché. No, yo no lo podía creer. Claro, por supuesto, dije, menos mal que no fui. No, menos mal. El Evangelio no lo pases por la economía, ni siquiera por el auto. Si Dios te lo da y que te dé el mejor, disfrútalo. Pero son cosas temporarias, muy temporarias. Lo que el Señor está edificando en nuestra vida no lo vemos y está adentro. Y son ladrillos que están adentro. Lo que te dé, anda disfrutándolo, nada más. Nada más. Son cosas bien temporarias. Cuando el Señor le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios, refléjelo en cuestiones espirituales profundas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si Dios te dio una palabra con alguno de tus hijos que está en una situación
alejado del Señor, ahí toma este versículo, porque Dios te habló y has de decir, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Claro que Dios puede resucitar muertos. Claro que Dios puede sanar un cáncer. Claro que Dios puede sanar un paralítico. Claro que Dios puede quitar los dolores de huesos. Claro que Dios puede multiplicar una economía. Pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, que esté fundado en una palabra que Dios te haya dado a vos. Esa es la manera sana. Yo he visto gente extremadamente humilde y que se le genera una expectativa tan alta. Y he sabido de gente que nunca lo han logrado ascender a determinado nivel económico y han muerto pobres, pero le generaron un target elevado y toda su vida fue una tremenda frustración. Y en este texto que yo les leí, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, se está refiriendo a las tribulaciones, a las angustias, al dolor, a la enfermedad, al peligro, a la espada. ¿Qué es lo que vivieron aquellos hombres y mujeres que eran perseguidos y eran más que vencedores? Yo le voy a mencionar algo y usted lo va a entender perfectamente. Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, que la iglesia estaba avivada, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran tremendamente liberados, la gente se convertían. Pedro se había predicado, se convirtieron 3.000, luego se convirtieron 5.000, pero había una gran persecución y mientras eran perseguidos, la vida de ellos seguía en absoluto avivamiento. Había fuego tremendo, un fuego del Espíritu, y había tanto fuego y Pedro muere atravesado por una espada. Pedro es encarcelado. Saulo consentía en la muerte de aquellos hombres. Y ellos podían decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y los estaban persiguiendo. Por eso cuando en el libro de Hebreos habla de los héroes de la fe, dice que hubo algunos que hicieron proezas increíbles, pero dice otros fueron torturados, otros fueron aserrados, cortados al medio. Y están considerados entre los héroes de la fe. No quiere decir que usted no progrese. ¡Progrese! Pídale al Señor, multiplica mi trabajo, bendice mi trabajo, ore. Pídale al Señor que bendiga su economía, que le dé 100 veces más de lo que usted gane. Muchísimo. Porque eso le va a hacer bien a la iglesia también, porque la iglesia prosperará también. Pero pídale al Señor, asegúrese de pedirle, Señor, cuando venga el día malo, cuando venga la tribulación, el peligro o la angustia o la enfermedad o lo que sea, cuando venga, si es que viene, por ahí no, si es que viene, yo quiero ser más que vencedor por medio de aquel que me amó. Yo quiero ser más que vencedor. Ahí se ven los hombres y las mujeres. En la prueba, en la dificultad. Ahí se ve
cómo es la personalidad de cada uno. Ahí se ve el trato del Espíritu Santo, ahí se ve el trato de Dios, ahí se ve el carácter del hombre creyente, de la mujer creyente. Ahí. Hay una hermana de la iglesia que el médico le dijo: tenés en tu panza un lío que ni te puedo explicar, no sabemos ni qué tenés, qué no tenés, un montón de operaciones, no sé qué tenés. Y esta hermana le dijo al médico: lo que usted vea, yo quiero que usted me diga la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque tiene su fe fundada en el Señor y cree que es más que vencedor. Y si ahí le encuentran algo feo, va a seguir pensando que es más que vencedora por medio de aquel que la amó. Es así. ¿Qué es resignación? En absoluto. Oramos por la gente hasta que un día el Señor nos lleva a su presencia y ya no le podemos pedir nada más. Pero una doctrina sana genera gente sana, no gente que no quiera progresar. Progrese mucho, progrese todo lo que pueda, pero no quiera ir más allá. ¿No vieron cuando hay gente, cuando hay amigos que tienen un target altísimo? Y uno dice: ¿y cómo le sigue el ritmo? Yo me acuerdo hace muchos años, tenía un pariente que él siempre nos invitaba a comer. No vivía yo acá en Mar del Plata, estaba en Buenos Aires. Y era un hombre que era abogado y tenía un nombre más grande y tenía un nivel de vida que era excepcional. Te invitaba a comer y él te invitaba y vos te sentías incómodo porque no podías, si vos querías compartir esa comida, no podías pagar la mitad porque no llegabas a fin de mes después en tu casa. Y él te decía: no, pago yo. Mirá, fulano, yo no puedo. No, te estoy invitando yo. ¿Cómo se hacía para seguir el ritmo? Él te decía: mirá, me voy de vacaciones, vengan con nosotros. Mirá, no te enojes, yo tengo vacaciones para gastar 10, vos tenés vacaciones para gastar 200. ¿Cómo hago para seguirte el ritmo? Pero hay gente que se amarga absolutamente porque no puede llegar. Y uno tiene que disfrutar lo que tiene, ser feliz con lo que tiene. No hablo de estancamiento, progreso, pero si no puedo progresar, le doy gracias al Señor por lo que tengo. Y voy a llegar, y voy a poder tener vacaciones, y voy a disfrutar lo que el Señor me da, y voy a ser feliz. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. No tiene nada que ver con lo económico, ni con nada visible. Por eso, fíjense, yo marqué en mi versión en la Biblia, cuando habla en el capítulo 8 de Romanos, lo que dice Pablo es: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo dice en el versículo 1. Y lo vuelve a decir en el versículo 4. Pero no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque cuando hablo de cosas que toco, tiene relación con lo natural, con lo carnal. Pero cuando hablo de cosas que no toco, me meto en el mundo espiritual. Y cuando me pongo en el mundo espiritual y estoy en el mundo espiritual, ahí puedo volar. Y déjenme volar. Es el mundo espiritual. Es ahí donde ocurren las cosas. Es ahí donde ocurren las transformaciones. Es ahí donde entran las modificaciones. Por eso uno tiene que vivir en el Espíritu. Cuando uno ve cómo se movían aquellos profetas, se movían en el Espíritu. Eliseo estaba rodeado por el enemigo y estaba con su criado, y su criado ve que el enemigo lo había rodeado, y lo habían rodeado caballos, y lo había rodeado ejército, lo había rodeado hombre que lo buscaba para matarlo. Y Giezi lo mira y le dice: oh caramba,
¿has visto cómo nos han rodeado todos? Y lo que hizo el profeta solo oró y le dijo, Padre, le habrá puesto la mano, ¡abre los ojos del criado! ¡Abre los ojos de Giezi! Y cuando abrió los ojos de Giezi, vio al ejército de Dios que los estaban rodeando. No eran caballos, era el ejército poderoso de Dios. ¡Carros de fuego! ¡Eran ángeles! ¡Eran ángeles que estaban en forma poderosa en ese lugar! Y ahí los ojos de Giezi se abrieron y dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde fue glorificado el nombre de Dios? ¿No te he dicho, cree? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Los ojos de Giezi fueron abiertos. Ya no tenía relación con las vestimentas que había querido hurtar por ahí. Tenía relación con cuestiones muy fuertes, espirituales. Que nuestros ojos se vean para ver la iglesia del Señor gloriosa, para ver este lugar lleno de hombres y mujeres quebrantados por el Espíritu Santo, hombres y mujeres tocados, transformados, renovados, dándole un culto de mucha gloria a Dios. Ojos espirituales que se abren viendo vidas transformadas, cambiadas, renovadas, quebrantadas, amando la cruz de Cristo. Amando la cruz de Cristo. Un viejo coro de aquellos años decía, la ley del Espíritu de vida en Cristo me liberó. La ley del Espíritu de vida en Cristo me liberó. De la ley del pecado y muerte, de la ley del pecado y muerte, mas ahora Cristo vive en mí, libre soy. Muy alto. La ley del Espíritu de Cristo, ¿cómo dice? La ley del Espíritu de vida en Cristo me liberó. La ley del Espíritu de vida en Cristo me liberó. De la ley del pecado y muerte, de la ley del pecado y muerte, mas ahora Cristo vive en mí, libre soy. Esto es lo que me liberó el Señor. ¿Saben de qué me hizo más que vencedor? De la ley del pecado y muerte. En esto soy más que vencedor. Me hizo vencedor, me hizo tan vencedor para que pueda vivir una vida en victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Y nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Amén? ¿Lo cree? Yo lo creo. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿En qué? Venciendo pecados. Por ejemplo, venciendo pecados. Amando la cruz más que vencedor. Siguiéndole con fidelidad más que vencedor. Siendo fiel con mi economía más que vencedor. Siendo fiel evangelizando más que vencedor. Siendo fiel, dándole culto, permaneciendo en su casa, encendiendo el altar. Somos más que vencedores. Y con esto termino. Por medio de aquel que nos amó. Amén. Que Dios le bendiga. Y usted
Usted es un vencedor. No porque tenga un flor de auto 0 kilómetros, que tenga 10 0 kilómetros. Usted es más que vencedor porque está venciendo a todas las tinieblas y a todo el pecado que hay en la tierra. Que Dios le bendiga. Amén. La ley de